que cubre la noticia entra en conjeturas para decir, ¿por qué sería que el cambio de esa nueva persona había durado tan poco? Y él dice en su reflexión que algunos hacen conjeturas al respecto de su desilusión hacia la fe y hacia Dios, que no salvó su matrimonio del desastre. Y me hace pensar a mí que nosotros tenemos que tener conversaciones que nos ayuden a ligar y a manejar de una manera sana y correcta la fe y el sufrimiento. Porque si para nosotros la fe es una garantía de que vamos a vivir en un cuento de hadas, esa fe nos va a preparar para un desastre. Porque la fe no es una garantía para librarnos del sufrimiento. Es más bien una fuerza que puede volcar el sufrimiento en un instrumento de transformación positiva y en un motivo de esperanza hacia un futuro mejor en Dios. No sé si a ti te llama la atención, pero a mí me llama profundamente la atención que los tesoros de las cartas del Nuevo Testamento, de las cuales nos alimentamos todos nosotros, la gran mayoría de esas cartas fueron escritas desde cárceles y desde momentos de gran aflicción y persecución. No sé si te detienes a pensar en eso. Yo, que he tenido ganas de escribir libros para bendecir a la gente, me he tenido que detener a pensar a veces, no sé, me gustaría que me salieran más cosas que inspiraran a los demás. Y quizás el Espíritu Santo me ha recordado, si fue Él el que me habló, que buena parte de esas cartas se escribieron desde una cárcel. Que la inspiración no vino desde la habitación de un resort en un hotel de playa, sino desde un calabozo con poca comida y ningún amigo. Y será por eso entonces que la Escritura, y les invito a que lo lean conmigo, la Escritura nos dice a nosotros que esas personas que admiramos tanto, esos hombres y mujeres de los cuales nos hablan las Escrituras, son héroes para todos nosotros. Así lo dice Hebreos. Estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Pero dice, si queremos entender la vida de fe de esos héroes, en el capítulo 11 de Hebreos, el verso 39, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Claro, dice una traducción, vivieron una fe tal que son dignos de estudio y de consideración. Es una excelente traducción. Por eso los leemos, por eso los admiramos. Se ganaron el ser un caso de estudio para nosotros. Pero ¿en qué consistió su fe? Y dice Hebreos 11:39, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Y quizás nos diga algo a nosotros que queremos recibir todas las promesas de Dios. ¿Quién no las quiere? Yo las quiero todas. Pero mis héroes de la fe, de los que leo en las páginas de la Biblia, no recibieron todas las promesas de Dios. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¿Qué me está diciendo el escritor? Que son héroes de la fe porque aceptaron vivir en un puente, en el interín, en el umbral entre un capítulo que nunca se podría cerrar en vida.
Porque los propósitos de Dios, que no siempre entiendo, se extendían más allá de la vida de ellos para poder cerrarse en la vida de otros que vendrían, que son los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, la vida de fe de todos ellos siempre tendría un signo de interrogación. Morirían mirando un signo de interrogación, mirando al futuro, porque Dios en su designio les dijo: ustedes no pueden madurar en esta vida. Tengo planes con otro pueblo y hasta que no estén juntos no madurarán. Por eso son héroes de la fe. ¿Qué estamos diciendo? Que son héroes de la fe no porque hayan visto todas las promesas cumplidas o los sueños, sino porque no habiendo visto todo cumplido, vivieron fieles al Dios que da las promesas aún en medio del sufrimiento y de la pérdida, porque sabían que vendría un día en que la fidelidad de Dios cumpliría su plan, no el de ellos. La fe hace que pases con el sufrimiento, o más bien que hagas las paces con el sufrimiento. No porque entendamos por qué pasan las cosas que pasan, o por qué los sueños no se cumplen completamente, o por qué las esperas son tan largas, o por qué la injusticia golpea tan fuerte aún a los íntegros. La fe hace las paces con el sufrimiento porque abraza con esperanza a un Dios que es fiel por encima de las interrogantes y de las pausas y de las esperas y de las circunstancias. Y me hace entender esa fe, que tengo una esperanza que me dice: no todo necesita estar resuelto en esta vida para mí. Tengo una esperanza que trasciende hasta la eternidad. Por eso la invitación del escritor del libro de los Hebreos es tan vehemente y tan fuerte y tan necesaria el día de hoy, porque él está hablándole a un pueblo que está sufriendo persecución, está hablándole a un pueblo que no entiende completamente su fe en ese momento, está hablándole a cristianos que fueron judíos, que están siendo tentados en medio de la pérdida de sus casas y de sus comodidades y de su vida. Están siendo tentados a regresar a las raíces judías y comenzar a cumplir con las fiestas y los tiempos, con la esperanza de sentirse estables, porque la nueva fe parece no darles esa estabilidad. Y por eso el escritor ruega y dice: no vuelvan atrás. No necesitan volver atrás. Ustedes son parte de un pueblo que vivió así toda la vida. Sufrió, no cumplió todos sus sueños, pero saben que hay uno mayor, uno que tiene un plan perfecto y que es fiel. Ustedes son parte de ese equipo. Y por eso el escritor dice: ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Dios nos llama a correr con paciencia, con perseverancia, una carrera que Él estableció, no nosotros, y nos dio la bendición, el privilegio de dejarnos correr en el estadio para Él. Hay que citar la Real Academia Española en su diccionario, porque es fundamental cuando se trata de palabras así: perseverancia o paciencia, resistencia. No son palabras muy sonadas en las confesiones de los cristianos del siglo XXI. No queremos eso.
no lo declaramos, pero nos toca vivirlos. Resistencia o perseverancia, persistir haciendo algo a pesar de las dificultades o del atraso al alcanzar el éxito o la meta. ¿Alguien se ha sentido que se está quedando atrás? ¿Que va más lento que los demás? Aunque sabe que Dios le habló, porque le habló, porque le habló. ¿Alguno de ustedes ha sufrido esas ansiedades que golpean el ministerio en las personas cuando vemos al de la izquierda y al de la derecha y vemos que ellos suben y crecen y se expanden y quizás nosotros no tanto? ¿Alguno de ustedes ha estado en plena batalla, trabajo, emprendimiento en el reino de Dios y se ha estresado porque las cosas, las obras no avanzan, el equipo no agarra la onda, la gente no se expande, los creyentes no evangelizan, o el equipo se divide, o simplemente es muy lento? Y los líderes nos ponemos crispy, dicen en Puerto Rico. Nos desesperamos y perdemos la compostura porque sentimos que nuestro momento pasa. Es un llamado a perseverar a pesar del atraso o el éxito que no llega. Paciencia, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Yo no quiero entrar ahí, tengo muchas ilustraciones personales sobre mi capacidad para alterarme. No las voy a usar, me las voy a guardar para mí. Pero yo estoy ahí, yo he estado ahí. Yo sé lo que es perder la compostura y alterarme, pero la invitación del escritor es: corre con paciencia, resiste en la carrera. Y yo creo que el Señor nos ha traído a Ensancha para recordarnos que esta carrera puede ser larga y es necesario correrla con paciencia, pero vale la pena correrla. ¿Qué nos puede estorbar? ¿Qué nos puede estorbar para correr con paciencia la carrera que tenemos? Bueno, yo creo que es manejar mal el sufrimiento. No saber lidiar con el sufrimiento. Porque sufrir puede causarnos sentirnos ofendidos por Dios, contra Dios. Hay que aclarar algo: sufrir no es pecado, claro, pero sufrir perdiendo de vista la bondad de Dios puede llevarnos a alejarnos de la fe en Dios, como le pasó a este artista. Por eso la invitación del escritor es a no perder la fe. Me hace pensar en un pastor al que todos hemos escuchado y queremos mucho. Lo escuchábamos hace un tiempo compartir lo que ha sido esta época difícil en su vida, el pastor Bill Johnson, después de perder a su esposa. Él tiene muchas preguntas, mucho dolor, pero su interpretación de la pérdida se resume en su fe. Él dice haber aprendido a ofrecer su dolor a Dios como un sacrificio de alabanza. Él dice que ha concluido que es algo, ofrecer un sacrificio de alabanza por la partida de su esposa, es algo que solo podrá hacerlo aquí en la tierra, porque cuando vaya al cielo todo será perfecto, no habrá llanto ni dolor. Por lo tanto, aquí su adoración es más valiosa y distinta. Es un sacrificio de alabanza en medio del dolor. Eso es perseverancia.
Y conversaba con una señora, una asistente a la iglesia, había sido asistente a nuestra iglesia en el aeropuerto. Había asistido a Lakewood por 4 años junto con sus hijos y siempre le había rogado a su esposo que la acompañara y él siempre se había negado. Pero se tuvieron que mover a la ciudad de Orlando por un asunto de trabajo y poquito tiempo después de que llegaron a Orlando, a su esposo le diagnosticaron cáncer en el estómago en etapa terminal. Y fue en medio de esa crisis que él vive y ella vive, que él se aboca a encontrar respuestas en YouTube y encuentra una prédica de mi esposa. Y a partir de ahí, me dice la señora, comenzó por los 8 meses de su agonía a escuchar sin falta las prédicas de mi esposa. Claro, ella hizo una pausa y me miró y me dijo: pastor, no se ofenda, yo escucho las suyas, pero él me decía, es que ella me llega al corazón en este momento. Partió en medio de su dolor en paz y en adoración para estar con su Señor. No entiendo por qué pasan esas cosas, porque ese hombre tuvo que enfrentar ese valle, pero bendita hora en que ese valle lo llevó a los brazos de su Señor. Philip Yancey, que ustedes deben de conocer, dice: nos resistimos al sufrimiento y al dolor, pero es a través de ellos que desarrollamos nuestros mejores rasgos de carácter. Una vida fácil hace muy poco bien al ser interior. Podemos transformar el dolor a pesar del poco sentido que tiene en el momento. El dolor nos da una oportunidad única, nos obliga a concentrarnos en lo que es realmente importante. Y por lo tanto, si estás pegado en la carrera porque algo te duele, porque no ves el avance, si estás tentado a distraerte, cuando el escritor nos dice: despójense de todo peso y especialmente del pecado. ¿Qué es el pecado sino una distracción? ¿Y qué fue la desilusión de este artista sino una distracción? ¿Y qué puede ser tu desánimo porque no te aplaudieron, o porque no te reconocieron, o porque no te pagaron, o porque, qué sé yo? La invitación es igual del Señor. Capítulo 12 de Hebreos: corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y cuando tenemos cansancio, el escritor nos dice: hay algo que puedes hacer. No solamente armarte de paciencia y de resistencia, pon tus ojos en un buen referente que haya llegado a la meta. Y la invitación es clara: pon la mirada en Jesús, el campeón que inicia y que termina nuestra fe. Mira cómo lo dice: debido al gozo que le esperaba. Él sabía que el capítulo de su misión cerraba con mucho dolor, con un abandono por parte del Padre que le daría las espaldas en su último momento en la cruz. Pero que más allá, porque la esperanza hace eso, la esperanza te empuja a ver más allá de tu dolor y de tu circunstancia al plan de Dios. Más allá vio y dice que por el gozo puesto delante de él soporta el momento, soporta la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora, para ejemplo de todos nosotros, está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿No es razón suficiente para que nos animemos esta noche? ¿No es razón suficiente para animarte en tu noche, en el valle, cuando regreses a casa,
cuando enfrentes las oposiciones que enfrentas en tu ciudad. El escritor dice: ahora está sentado en gloria. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Y nadie tiene que decir amén, porque es así. No hemos llegado hasta ahí, quizás todavía. La fe es una carrera que tiene muchos obstáculos. Nunca se nos prometió lo contrario. De este lado de la eternidad tendremos dolor, pérdida, sufrimiento, pero nuestra carrera no termina aquí. Mira al que cruzó la meta, Él ganó ya por ti y por mí. Por lo tanto, el llamado es: pon los ojos en esa meta. Y claro, a veces en la vida de fe y en el ministerio el dolor es tan fuerte, como predicaba el pastor Sergio. La desilusión es tan grande. A veces la desilusión es tan grande con el sistema. A veces la desilusión es muy grande con el mundo evangélico. A veces la desilusión es muy grande porque la gente no quiere creer, y a veces el dolor y la desilusión es muy grande por mí mismo. Se quedaron muy callados, tal vez a ustedes no les pase, pero a mí me pasa. A veces me duele ver mi humanidad. Me duele aceptar que me cuesta llegar, no por un hermanito que me hizo una mala cara, sino por mí mismo. Y en esos momentos tengo que ver al héroe de mi fe y clavarle los ojos a Él, mirar su ejemplo de resistencia y tenacidad y de fe, y darle lugar por el Espíritu Santo para que cambie mi corazón de la desesperanza a la esperanza. Hay que saber a dónde mantener el enfoque. Desde hace 1 año y medio, Gloriana y yo nos hemos dedicado a hacer pequeños encuentros o retiros con pastores. Y una y otra vez, desde el primer retiro que hicimos, recuerdo a la primera persona a la que recibí en el lobby de ese hotel de montaña, no dio tiempo ni de saludarme y rompió a llorar enfrente a mí. Y entre sollozos me decía: vivo una situación como pastor terrible. Estoy aquí porque mi esposa me mandó. Y le dije: no puedes hacer eso, no tenemos fondos, no tenemos recursos, nuestra iglesia nos necesita. Y me dijo: no, yo te necesito más, tus hijos te necesitan más. Si tú no vas, te mueres. Escápate, yo me encargo de la iglesia, y ve y busca a Dios. Fue todo lo que pudo decir, y lloró, y me di cuenta en los próximos días que buena parte de esos que estaban allí estaban igual. Estaban tan desilusionados en el ministerio, en la fe, que habían perdido de vista por qué habían comenzado. A ese punto. Hubo uno de ellos que cuando salió de su grupo, de su denominación, el pastor lo llamó al frente, y pensando él que lo bendecía para que pudiera emprender su carrera en la misión, lo maldijo delante de todos. Él no es una persona que se deja afectar fácilmente por cualquiera. Es un doctor, su esposa también, una persona muy preparada. Pero se bebía las lágrimas todavía años después en ese púlpito, en donde simplemente quería darnos gracias por aquel retiro. Y me di cuenta en sus palabras que había perdido la perspectiva cuando dijo: ha sido tan duro eso que a veces me he preguntado
si estoy en el ministerio como un ofrecido o si realmente Dios me llamó. Y me di cuenta que así es de poderosa la distracción, del desánimo y del sufrimiento. Te hace perder de perspectiva que una vez pasaste al frente en un campamento de jóvenes y te bebiste hasta la última lágrima diciéndole a Dios: si quieres usarme, tómame, no me importa lo que venga, no me importa quién esté de acuerdo, yo voy a vivir para hacer tu voluntad. Hubo un momento así. Tú no estás hoy aquí porque a tu papá se le ocurrió, porque la fe no se puede heredar. No estás aquí porque tus papás te entregaron un legado. Estás aquí porque tuviste un encuentro con Jesucristo, tuviste un encuentro con el poder del Espíritu Santo y supiste que en medio de una multitud te estaba llamando por nombre. Eres designado, asignado, ungido por Dios para hacer una tarea que nadie más puede hacer por ti. Eres tú el que un día estará delante del trono de Dios y tendrá que dar cuentas. No por lo que el pastor Cash hizo, por lo que él te mandó a hacer a ti. Te aplaudan o te persigan, da igual. Tú vas a tener que subir delante del trono de Dios y decirle: heme aquí, Señor. Lo que me diste a hacer, eso hice. No olvides ese principio. No olvides ese llamado. No te dejes robar esa pasión. No pierdas el enfoque, aunque sea dura la carrera. Porque tu Señor, en medio de sudores y de gotas de sangre, miró a la cruz y dijo: este es mi llamado y lo voy a abrazar, cueste lo que cueste. Termino aquí. Tengo 4 hermanos. Mi hermano mayor, que es pastor también, me contaba el otro día cuando lo llamé, que muy orgulloso, que había terminado una media maratón allá en San José, Costa Rica, donde él vive, y le dio esta onda, este patín de los maratones, decimos nosotros los ticos, en esta década de su vida. Y cuando yo escuché de aquello, pues no le hice mucha bulla. Dije: bueno, se le metió el agua, decimos nosotros en Costa Rica, a mi hermano, le dio ahora por los maratones, así, qué sé yo. Cosa de hermanos, perdonen que cuente esto, pero cosas así pensamos los hermanos a veces entre nosotros. Pero cuando veo que hace otro y otro, me di cuenta, esto es importante para él. Hay algo que está produciendo esto en él que yo no sabía. Y cuando me escribe por WhatsApp y me dice: mi hermano, ora por mí, hoy corro otra media maratón. Y a las horas me dice: la terminé. Entonces lo llamé de inmediato y lo felicité. Le digo: Oscar, qué bueno lo que estás haciendo. Te felicito. Y bueno, simplemente por curiosidad, ¿cuánto te tardaste en la carrera? Me dijo: bueno, 4 horas y resto. Y bueno, yo no quise añadir un comentario, por supuesto, porque viniendo de su hermano podía causar cualquier tipo de reacción. Simplemente me quedé callado y me encantó lo que dijo después. Me dijo: no le presté atención a eso, Danilo. Algo ha pasado conmigo en estos años que me hace entender que las métricas con que la gente me mide no son importantes. Me dice: ¿sabes lo que fue importante para mí? Que me la disfruté de punta a punta.
desde que salí hasta que crucé la meta. Miré el paisaje, hablé con Dios, miré a los que me pasaban por el frente, los aplaudí. A mí no me importa si llegué de número 400. Lo que me importa es que me lo disfruté y llegué a la meta. Corre tu carrera con paciencia. Suelta cualquier peso que se te haya enredado en el camino. Recupera el enfoque de lo que Dios te dijo al principio. Y si estás sufriendo, encomienda al Señor tu causa y deja que Él te madure en medio del sufrimiento. Y alza los ojos, disfruta tu carrera que es tuya y de nadie más. Y escucha el consejo del apóstol para ti en Hebreos. Renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan caminos rectos para sus pies, para que la pierna coja no se tuerza, sino que sane. Hebreos 12:12. Hay algunos aquí, como lo ha dicho ya el pastor Sergio, que necesitan recuperar el filo porque lo perdieron. Es como aquella historia del profeta al que la gente vino a decirle: profeta, se nos cayó el hacha en el río y es valioso y no tenemos cómo. Y el profeta vino y dijo: ¿a dónde se les cayó? Ok. Y por la unción y la presencia del Espíritu Santo en su vida, el hacha flota y la recogen y la recuperan. Dios ha traído a muchos de ustedes a Ensancha para que recuperes el filo que perdiste, para que sanes las rodillas que decayeron en el camino, para que determines con todo el corazón hacer sendas rectas para tus pies. Algunos de los que estamos aquí hemos hecho cosas que nunca debimos haber hecho. Hemos cruzado límites que nunca debimos permitirnos cruzar. Hemos dicho cosas que quisiéramos tragarnos. Nos hemos asociado con las personas equivocadas y nos hemos alejado de las personas que debíamos de tener cerca. Muchos de nosotros nos hemos llenado de envidia al ver a los otros ministerios y nos hemos vuelto competitivos porque le perdimos el sabor a nuestra propia carrera. Pero en el nombre del Señor, endereza esas rodillas que cayeron y levanta esas manos que se cansaron y haz una línea recta desde aquí hasta mirar la cara de tu Señor un día, y que nadie te saque de tu carrera en el nombre de Jesucristo. Termino acá de veras. Recuerda, esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Se corre diferente. El único deporte que yo practiqué durante toda mi vida fue correr. Por hacerlo me dañé las rodillas y ahora camino. Pero aprendí a disfrutar ese deporte. ¿Sí? Pude haberme entrenado para correr rápido porque tenía la velocidad, pero no me importó un bledo. Por si acaso alguno de ustedes se quiera preguntar. Quise aprender a disfrutar el mero hecho de correr.
Y me salvó la vida. Y le salvó la vida también a mi hermano mayor. En nuestros años de adolescentes, cuando Jesús todavía no estaba bien enraizado en nuestros corazones, las discusiones se ponían tan fuertes que mamá nos encontraba detrás del sillón de la sala, asfixiándonos el uno al otro. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento, uno al otro. El de nosotros era: asfíxiense los unos a los otros. Yo muchas veces quise darle la bendición a mi hermano mayor de ver el rostro de Jesús temprano en su vida. Como yo no podía manejar la frustración que me causaba mi hermano, me irritaba tanto y tanto y tanto, y perdí tanto y tanto la paciencia y mi testimonio cristiano, que un día, cuando pensé que le iba a mandar un martillo por la cabeza, corrí al cuarto en la dirección opuesta, me puse mis tenis y salí a correr. Y no regresé hasta que la última gota de ira se había ido. Y de paso aprendí a hablar con Dios. Y me salvó la vida. Así es que, a manera de cierre acá, siempre he sido un poco lento, se los confieso. Quizás por eso no me interesó. Mi esposa no voy a ver a mi esposa, porque ella podría decirles algunas cosas al respecto. Algunos me preguntan por qué se casó a la edad a la que usted se casó. ¿A usted qué le importa? Pero la explicación tiene que ver algo con la lentitud. Mamá decía que yo al año y 2 meses no caminaba todavía, y tuvo que llevarme al doctor, y ella preocupada le decía: algo malo le pasa a este muchacho, y el doctor le dijo: señora, tranquilícese, él está feliz de la vida, tranquila, cuando usted menos lo espere, lo va a ver que sale disparado corriendo. Efectivamente, dice ella, que estaba cocinando y un día vio una sombra pasar a toda velocidad, era yo. Mi maestra de escuela reforzó ese concepto. Años después, cuando ella tenía que esperarse desde las 5 de la tarde para que el último estudiante que copiaba la tarea, su servidor, terminara. Gracias a Dios me he topado con gente que soporta esa lentitud. Y le debo la vida a esas personas pacientes. Pero si algo puedo aprender de algo tan personal es eso. He aprendido a disfrutar mi viaje. No hablo como otros, no canto como otros,